Realmente un privilegio tan grande poder estar en la casa de Dios nuevamente, después de unas semanas ausentes por la enfermedad de moda. Dios ha sido bueno, Dios siempre es bueno. Amén. Hoy quiero hablarles, estamos recordando la resurrección de Jesús, de los beneficios de la cruz, de lo que Jesús ha conquistado por nosotros en la cruz del Calvario. Los beneficios de la cruz de Cristo, de lo que Él ha hecho en la cruz. Dice Colosenses capítulo 2, verso 12. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos. O sea, nosotros queremos vivir lo que Jesús hizo hace más de 2000 años, no solamente como un evento histórico, sino como una realidad para nuestra propia vida. Porque Jesús murió en nuestro lugar. Jesús murió para librarnos a nosotros de la muerte eterna. Jesús murió para que podamos tener una nueva vida en Cristo. Entonces es muy importante porque la mayoría de la gente está en un momento muy callado, muy silencioso, la Semana Santa, pero lo recuerda como algo histórico, no como algo real en su vida. Y cada uno de nosotros necesita un real encuentro con Jesús. Necesita, así como dice aquí, ser sepultado con Cristo, nuestra vida anterior, nuestra vida de fracasos, que nos llevaba a la muerte. Cuando confiamos en Él, dice, debido a que confiaron en el gran poder de Dios. En el momento que confiamos en Jesús, confiamos en lo que Él hizo en la cruz por nosotros, estamos tomando por medio de la fe la muerte y resurrección para nuestra vida, los beneficios de lo que Él pagó por nosotros. Dice el verso 13, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Eso sucede en el momento que ponemos nuestra confianza en Él. Cuando nosotros nos damos cuenta de nuestra realidad de perdición, es cuando el Espíritu de Dios nos revela nuestro corazón. Nadie puede ver su realidad al no ser que el Espíritu Santo les traiga convicción. Yo me acuerdo todavía cuando yo tuve esa experiencia. Yo no había sentido realmente una convicción de pecado. Hasta que un día, escuchando la palabra, yo me sentí conmovido y sabía que estaba en una condición de perdición. Y estaba como los creyentes de Hechos de los Apóstoles antes de ser creyentes. Cuando recibieron la palabra, el Espíritu Santo trajo convicción y ellos decían, es cierto, estamos perdidos. Nuestra condición es muerte espiritual. Esa revelación viene por el Espíritu.
Entonces uno siente la necesidad de arrepentirse porque es movido a fe y pide perdón a Dios y entiende por medio del Espíritu que Dios le perdona todos sus pecados. O sea, uno se da cuenta que está muerto a causa de sus pecados, pero por el poder de Dios recibe nueva vida. Eso es el regalo, porque Jesús murió en vez de mí y en vez de ti. Y en el momento que tú lo crees y lo aceptas, tu vida es transformada. Me encanta tanto este versículo 14. Dice, Él anuló el acta con las cargas que había contra nosotros y la eliminó clavándolo en la cruz. Había un acta contra nosotros, un acta de muerte. Cada persona tenía que morir y estaba apartado de Dios por toda la eternidad. Eso decía el acta que estaba en contra nuestro. Imagínese un acta de muerte, un acta de perdición eterna. Y yo me imagino a Satanás estaba ahí cuidando ese acta para que no sea destruido, porque él quería que todos vayamos con él a la condenación eterna. Pero cuando alguien pone su confianza en Jesús, cuando alguien cree en Jesús y su vida es transformado por el poder de Cristo al nacer de nuevo, entonces ese acta de muerte eterna es quitado y nos es dado vida por medio de Cristo Jesús. Jesús clavó ese acta en la cruz. Y cuando alguien pone su confianza en Jesús, ese acta es anulado. Gloria a Dios. ¡Qué tremendo! De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales y los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Ahí nos damos cuenta que los demonios, Satanás mismo, tenían muchas ganas de mantener efectiva esa acta, pero no pudieron. Pero ellos, atiendan bien, ellos sacaron fotocopia de esa acta. Satanás tiene fotocopia del acta de muerte tuyo. Y cuando tú tienes momentos de dudas en tu vida, Él te trae y dice, eso sos vos. Eso sos vos. Y es muy importante entender y decirle, ¿sabes qué? Andate, esto fue mi pasado, que Jesús llevó a la cruz y me liberó. Esa acta ya no tiene validez. No porque yo sea tan bueno, sino porque Jesús lo lavó con su sangre mi vida. Esto es poderoso. Así que nosotros en el momento que creemos en Jesús, nos arrepentimos y morimos al pecado. Por eso dice, muertos con Cristo a la vida del pecado, resucitados a una nueva vida. Ya un cambio de gobierno. ¿Quién gobernaba antes nuestra vida? Nuestro yo con sus pasiones y deseos. Ese yo lo llevamos en arrepentimiento a la muerte de Cristo, y a partir de ahora en nuestra nueva vida hay un solo gobernante, que es Cristo, por medio de su Espíritu Santo. Ya no vivo yo, sino Cristo es el que gobierna. Cristo es el que vive en mí. Eso es muy importante, porque Él anuló el acta de la muerte. Tremendo. Dice Isaías capítulo 53, verso 5.
pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Y fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Aleluya, qué tremendo. Acá nos explica en detalles los sucesos de la crucifixión. Y quiero ampliarlo un poco, explicarlo un poco. Cuando Él fue traspasado, fue el pago por nuestras rebeliones, por haberle dado la espalda a Dios. Él pagó para restaurar nuestra relación con Dios. Cuando Él fue aplastado, golpeado, Él cayó bajo el peso de la cruz. Él fue aplastado por el peso del pecado en Getsemaní, cuando sudaba gotas de sangre. Eso fue el precio que pagó para redimirnos de la muerte, que es la consecuencia del pecado. Cuando Él desangró completamente en la cruz, cada gota de sangre fue el precio para librarnos del pecado. Cuando le golpearon en la cara, cuando le escupían, eso fue el precio que pagó para que tú y yo podamos tener paz. Paz en medio de la tormenta, paz en medio de las dificultades, una paz sobrenatural donde tú estás, donde tú sabes que Dios tiene el control, donde tú sabes que tus pecados te son perdonados, donde tú sabes, aunque hay viento, aunque hay tempestad, Dios tiene el control. Yo dije la otra vez cuando teníamos COVID casi todos en la casa, lo que me da paz es que sé que Jesús está en nuestra barca. Me da paz porque sé que Jesús está en mi barca. Aunque hay viento, todo está bien. Y así fue. Porque Jesús sigue siendo el mismo que calma las tempestades. Jesús sigue siendo la resurrección y la vida. Jesús sigue siendo el sanador, el libertador, el que nos da paz. Cuando los soldados romanos con ganchos le golpeaban en la espalda a Jesús y le hacían así roturas en la piel y se ensangrentó toda su espalda, eso fue el precio para sanar a los enfermos. Dice, por sus llagas pudimos ser sanados. Ahí Él pagó para librarnos de la enfermedad, para sanarnos, azotado por nuestra sanidad. O sea, es impresionante cuando nosotros leemos la historia y entendemos que todo lo que pasó, paso por paso, camino a la cruz, fueron vivencias, hechos, pagos por nosotros. Ahí pagó por la paz. Acá pagó por nuestras enfermedades. Acá pagó por nuestras rebeliones. Acá pagó por todo nuestro pecado. Entonces nosotros nos vamos junto a Él. Y Él nos lo regala gratuitamente cuando alguien cree con todo su corazón. Qué bueno es Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18. Dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía. O sea, si
en el mundo hay tanto vacío en el corazón. El vacío antes no veíamos tan claramente el vacío. Ahora el vacío de la gente lo vemos en las redes sociales, ¿sí o no? Todo lo que expresan es vacío. Es lo que hay adentro, por eso hay tanta basura, porque su corazón está vacío y tratan de llenarlo de algo que no les llena. Pero dice Jesús, Dios pagó el rescate para salvarlos de una vida vacía. Qué tremendo. Que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Tremendo. Jesús, con su sangre, nos liberó de una vida vacía, una vida sin sentido, una vida que lleva a la muerte. Dice, Dios lo eligió como el rescate por ustedes, mucho antes que comenzara el mundo. Pero ahora en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Por el bien de ustedes. Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Qué tremendo. Colosenses 1:13 dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Vivíamos en el reino de la oscuridad, sin Dios, en el pecado, camino a la muerte eterna. Pero a través de Jesús, al creer en Él, fuimos trasladados a un reino de luz, al reino de los cielos. Y empezamos una nueva vida. Aunque seguimos siendo azotados por lo que sucede en el mundo, pero ya no somos del mundo, somos ciudadanos del reino de los cielos. Nosotros en realidad, nuestra cédula primaria es celestial. Es celestial. Y estamos acá en la tierra con el propósito de hacer la voluntad de arriba. En el momento que Jesús nos liberó del pecado, desde ese momento nuestra identidad es celestial. La Biblia dice que somos embajadores. Por eso nuestro propósito tiene que cambiar. Nuestro propósito son los planes de nuestro Rey, que es el Señor Jesús. Ya no somos de este mundo, pero estamos en este mundo con la misión celestial. Ciudadanos del cielo. Un embajador. El embajador norteamericano en Paraguay, él representa los intereses de Estados Unidos en Paraguay, no los intereses de Paraguay. Hay muchos que piensan que un embajador representa los intereses de otro país. No. Nosotros enviamos un embajador a otro país para que nos represente, para tener beneficios. Cada uno que ha creído en Jesús, que ha sido liberado del poder del pecado, es ciudadano del cielo. Y está en esta tierra como un embajador, para cumplir el propósito de Cristo en esta tierra. Y ahí nos debería nacer una pregunta muy importante. ¿Cuál es el propósito de Cristo para mi vida en esta tierra todavía? ¿Cuál es el propósito de Cristo para mi vida en esta tierra?
¿Estoy caminando en el propósito de nuestro Señor Jesús en esta tierra? ¿O estoy todavía caminando en los intereses de esta tierra? Tremendo. Jesús compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Jesús compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Y Romanos capítulo 10, verso 9 dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Acá hay algo muy importante. Creer con el corazón y confesar con la boca. ¿Qué significa creer con el corazón? ¿Qué significa amar a Dios con todo el corazón? ¿Por qué la Biblia usa tantas veces con todo el corazón? ¿Qué es el corazón? El corazón es la vida misma. Es todo lo que somos. Es toda nuestra mente. Es todo lo que somos, lo que nos representa, lo que nos da vida. Si creemos en nuestro corazón, o sea, no es una fe que no tiene acción. La fe sin acción no existe, está muerta. Si yo creo con todo mi corazón, todo lo que soy va a cambiar. Una fe que no lleva al cambio no es fe. Por eso la Biblia usa la expresión con todo el corazón. Porque cuando habla del corazón engloba todo. Un cambio completo, radical en nuestra vida. Y una confesión con la boca hacia afuera. Tremendamente importante. Quiero volver a leerlo. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. O sea, ¿cuál es el camino a la salvación? Creer y confesarlo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios. Y es por declarar abiertamente tu fe, eres salvo. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Gloria a Dios. Y confiamos en Jesús. Creemos en nuestro corazón y lo confesamos con nuestra boca y con nuestra vida y con nuestros hechos. Que le amamos a Jesús y que con Él queremos caminar. Amén. Querido Padre, yo te doy gracias por tu bondad. Yo sé que hoy he mencionado algunos beneficios que tenemos al creer en lo que tú has hecho en la cruz. Y hay mucho más. Tú nos das vida abundante, vida eterna, gozo y paz. Tu Espíritu, acceso al Padre a través de ti. Señor, todo esto lo tenemos en ti y te doy gracias, Señor. Y yo te pido que tu palabra fluya en cada corazón, que arda en nuestros corazones y que pueda fluir a tal punto para que todos tengan una convicción plena de la salvación. Y que podamos impartir este mensaje a otros, Señor. Eso te pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.